En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas, estimados hermanos, nos encontramos una vez más a través de este medio, de esta página, para compartir con ustedes el Evangelio. Bienvenidos a esta escuela de nuestro Señor Jesucristo, donde nosotros como discípulos de Él, como seguidores de Él, nos comprometemos a escuchar su palabra y nos comprometemos también a asegurarle un lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Estamos viviendo un momento muy especial, tiempo de advenimiento, un tiempo donde debemos de preparar la venida del Señor. Adventus, venida o parusía en griego, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros esperamos la venida de alguien, no la preparamos de cualquier manera. Cuando nosotros vamos a recibir una visita en nuestra casa, limpiamos la casa, preparamos algo, le tenemos agua, alimentos, le tenemos un lugar en nuestra casa porque queremos quedar bien con la visita que vamos a tener. Y si nos llega de imprevisto, nosotros buscamos a atenderlo bien. No lo recibimos de cualquier manera y no lo preparamos de cualquier manera. Imagínense que si nosotros hacemos eso, cuando nos va a llegar una visita, un amigo, un hermano, un familiar, un ser querido, imagínense cómo debemos de preparar nosotros la venida de nuestro Señor Jesucristo. No debe ser de cualquier manera. Por eso, hermanos, el primer domingo de Adviento se nos invitaba a velar y a orar continuamente, porque solamente velando vamos a estar atentos, vamos a ser diligentes en la espera de esta venida, en la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda parte, que es la oración continua, es mantener esa relación con Dios, que es la oración. La oración, ustedes saben perfectamente que es el diálogo, la comunicación con Dios, y debemos de hacerla continuamente para que nosotros, permaneciendo en esa relación con Dios, estemos más seguros de lo que vamos a vivir. Y nuestra relación con Dios nos llevará a vivir una buena relación con nuestros hermanos. No recuerdo si fue San Felipe Neri quien dijo esto: dime cómo oras y te diré quién eres. Hermanos, nosotros en la oración nos jugamos nuestra relación con Dios. El segundo domingo de Adviento nos hablaba ya de la cercanía de este Salvador y cómo el Señor mismo se va preparando su propia llegada. Fíjense que esto es especial. El primer domingo nos hablaba de que nosotros tenemos la responsabilidad de prepararle su llegada. Pero aunque nosotros no la preparemos, el Señor prepara su llegada. ¿De qué manera? Irrumpiendo la palabra de Dios en la historia de un hombre llamado Juan, que luego, por bautizar, se le pondrá el apodo de Bautista. Antes era simplemente Juan, el hijo de Zacarías. El Señor no irrumpe en la casta, no irrumpe en el poder político, no irrumpe en el poder religioso. La palabra de Dios irrumpe en el desierto, en un hombre ascético llamado Juan, que empieza a proclamar las palabras de Isaías, si no mal recuerdo, que dicen: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y nos podemos quedar con ese mensaje. El tercer domingo de Adviento
ya el Señor nos hablaba a través de Juan el Bautista, porque es una continuación del Evangelio de Lucas, capítulo 3, nos hablaba de cómo nosotros debemos de preparar este camino. Ya el Señor nos envía a alguien que nos advierta, que nos avise cómo tenemos que prepararlo. Por eso la gente le pregunta a Juan que cómo deben de hacer de ahora en adelante, ahora que ya son bautizados, ahora que están haciendo una renuncia, ahora que están haciendo un propósito de conversión, cómo deben ser ahora. Y Juan les dice a la gente, el que tenga 2 túnicas, que le dé una al que no tiene, y el que tenga que comer, que le dé al que no tiene. ¿De qué manera entonces nosotros estamos invitados a preparar el nacimiento del Señor a la luz de estas palabras proféticas de Juan el Bautista? Compartiendo, fraternizando, compartiendo con el que no tiene. Debemos de hacer una conversión en nuestra vida, pasando del egoísmo a la caridad, a la solidaridad. Debemos de pasar del pecado a la gracia. Debemos de pasar de la injusticia a la justicia. Debemos de pasar de la violencia a la paz. Porque esas son las advertencias que le da Juan a todos los que le preguntan en este Evangelio de Lucas, capítulo 3. Hermanos, Juan dice algo muy especial como profeta. Yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene alguien a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Esto solamente, imagínense que solamente lo hacían los esclavos. Y Juan no se considera ni digno de acercársele a los pies al Señor, al Maestro, a Jesús. Dice, el que viene detrás de mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por eso Juan nos envía también y nos habla de cómo debemos nosotros de preparar el nacimiento del Hijo de Dios. Hermanos, en este lunes de la 3ª semana de Adviento, nosotros empezamos a vivir cosas muy especiales. Se nos envía a profundizar más en el misterio. El día lunes leíamos Mateo capítulo 21, versículo 23 al 27. Jesús enseñaba en el templo y se le acercan unos sumos sacerdotes y unos ancianos donde uno considera que está alguien que sabe, alguien que se mantiene en la sabiduría, alguien que conoce de la palabra de Dios. Vienen estos y cuestionan a Jesús. Jesús enseña en el templo, no estaba enseñando en cualquier parte. Y le dicen ellos, ¿con qué derecho, con qué autoridad tú haces esto? Ellos habían apresado a Juan el Bautista. Y viene Jesús y les dice, si ustedes me contestan de dónde venía el bautismo de Juan, yo les responderé. Y ellos, sabiendo que no aceptaban a Juan el Bautista, pero que la gente lo tenía como profeta, decidieron decir, no lo sabemos. Muchos a nosotros nos cuestionan nuestra vida de fe. Nos dicen idólatras, cosa que eso es falso. Nos llaman de muchas cosas, pero todo lo que dicen de nosotros sigue siendo falso. Nosotros debemos de procurar ante estas personas que cuestionan nuestra vida de fe, también hacerles estas preguntas, donde ellos sin duda van a inventar y a mentir. En cambio, estos sumos sacerdotes y ancianos decidieron decirle a Jesús, no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces Jesús les dijo, entonces yo tampoco les voy a contestar. Porque ellos decidieron decir que no lo sabían, porque si decían que venía de Dios, entonces tenían que aceptarlo. Y si decían que no, entonces se metían a problemas con la gente porque lo tenían como profeta. Curiosamente, hermanos, nosotros celebramos y le damos y exaltamos
a una persona muy especial en esta historia de la salvación, que es la Santísima Virgen María. Por eso muchos hermanos protestantes aseveran que nosotros la idolatramos, y eso es falso. Nosotros no hicimos votación para que María fuera la madre del Hijo de Dios. Nosotros no nos reunimos como pueblo para que exclamáramos y que dijéramos: esta la queremos para que sea la madre de Dios. No, fue Dios mismo quien la eligió. Y los protestantes no logran encajar, a los protestantes no les logra entrar en la cabeza que si ellos creen en Jesucristo como Hijo de Dios, como Hijo del Altísimo, como Redentor y como Salvador, la pregunta de sentido común es: ¿quién parió entonces a Jesucristo? ¿Quién lo llevó en su seno por 9 meses? Fue María. Hasta el mismo Espíritu Santo, hasta el mismo ángel, habla de un detalle muy especial: se posaron en ella y al final el ángel se retiró de su presencia. No es María la que llega a la presencia del ángel, curiosamente. Es el ángel que llega a la presencia de la Santísima Virgen María. Más adelante me encantaría desarrollar esta partecita que estaba haciendo reflexión sobre ella y me fascinó. Por eso, hermanos, el día martes reflexionábamos Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17, donde se nos habla de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mateo obviamente escribe a una comunidad judeo-cristiana. Por eso la genealogía empieza desde Abraham. Y Mateo, curiosamente, dice e introduce esta genealogía de esta manera: genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Jesús, que significa el Señor salva, y Cristo el ungido. Y hace este pequeño desenlace desde Abraham como padre de la fe hasta José, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Dice que estaba desposado con María, la madre de Jesús. Los evangelistas y las palabras de Dios, jamás le ha faltado el respeto a la Virgen María como lo hacen nuestros hermanos protestantes. Jamás. No hay ni un solo texto de las Sagradas Escrituras donde se le falte el respeto a la Virgen María. No existe. No existe. Siempre se le da su lugar. No como salvadora, no como redentora, no como diosa, sino como madre, como aquella que le dio carne a la palabra, al verbo, al Hijo de Dios. Porque Jesucristo no cayó de una nube, no nació por arte de magia, lo parió una mujer que se llama María, y eso lo dicen todos los evangelios. La historia constata lo que estoy diciendo. Hermanos, el día miércoles, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24, Continúa Mateo y nos dice lo siguiente. Empieza a narrar cómo nació Jesucristo. Dice: Cristo vino al mundo de la siguiente manera. He sacado algunas claves de lectura para que nosotros entendamos la profundidad de lo que estamos nosotros leyendo. Repito el texto porque resulta que algunos protestantes nos envían a leer la Biblia a nosotros, pero ellos, hay partes de la Biblia que pareciera que nunca las hojean o se las han arrancado. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María desposada con José, resulta que ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo, María esperaba un hijo. José, que era justo, la quiere repudiar en secreto, pero un ángel en sueño se le apareció
y le dijo lo siguiente. El texto por segunda vez menciona cómo es que ha quedado embarazada María. Dice, ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. No temas recibirla en la casa, porque el que lleve en su vientre se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. He sacado únicamente algunas claves de lectura. Nos habla de cómo vino Jesucristo al mundo. Nos lo narra Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24. Una vez más, no es que nosotros queramos exaltar a la Virgen María y darle un lugar y un privilegio en nuestros templos. No, el lugar primero y el privilegio más grande se lo da el mismo Dios, porque Dios fue quien la eligió para que fuese la madre de su unigénito. Fue Dios quien la eligió. Y si Dios lo quiso así, ¿quién soy yo para cuestionar los planes de Dios? ¿Quién es usted para cuestionar los planes de Dios? Simplemente debemos de abrazar este misterio que nos sobrepasa. Hizo lo que dijo el ángel. San José nos enseña un par de virtudes en este sentido. La apertura de la escucha del Señor, saber escuchar al Señor y saber ser obediente a la voluntad y a la palabra de Dios. La escucha y la obediencia la podemos aprender de José. El jueves, hermanos, reflexionábamos el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25. Y se nos narra el anuncio del ángel Gabriel sobre el nacimiento de Juan el Bautista a Zacarías e Isabel. Podemos desarrollar grandemente este texto porque es precioso. Pero quiero sacar un par de detalles de este evangelio que en realidad que es hermoso. Los dos eran ancianos, al estilo de Abraham y Sara. Por eso Juan es un hijo de oración, un hijo de promesa. Sacerdote, Zacarías era sacerdote en el templo. Y curiosamente a Zacarías, estando en oración en el templo con el incienso, se le aparece el ángel y le anuncia el nacimiento de su hijo y le dice que su súplica ha sido escuchada. Muchas veces nosotros le pedimos cosas al Señor que nosotros no estamos capacitados y no estamos en la confianza de poder aceptar lo que Dios nos tiene preparado. Porque viene Zacarías y cuestiona al ángel. Le dice, ¿cómo podré estar seguro? Habla de la seguridad, de la confianza personal que quiere tener sobre el acontecimiento. Porque estamos viejos, se justifica. Cree que no es posible, no cree que Dios puede actuar sobre ellos, pero ya se lo habían pedido. Dios cura dos esterilidades en este texto que nosotros escuchamos. Cura la esterilidad del vientre de Isabel, una anciana que rogaba por tener un hijo, y cura la esterilidad del corazón de Zacarías, que a pesar de ser un sacerdote, alguien cercano a Dios, no confía en la palabra llevada por el ángel. Aquí hay dos semillas que se siembran. La semilla en el vientre de Isabel y la semilla de la palabra de Dios en el corazón de Zacarías. Por eso, Zacarías va a permanecer mudo hasta que Isabel, su esposa, dé a luz a Juan. Y cuando Isabel pare a Juan, da a luz a Juan, también Zacarías da a luz alabanzas y glorias a Dios. Hermanos, Dios quiere sembrar no solamente en el vientre de todas aquellas mujeres que desean un hijo,
que no se cansen de orar y de pedirlo. No solamente quiere sembrar la semilla para que ellos puedan ser madre, también quiere sembrar la semilla de la palabra en nuestro corazón, que muchas veces se torna estéril en este mundo donde nosotros nos hemos acostumbrado a hablar mucho de Dios, pero a vivir poco de Él. Hermanos, el día viernes reflexionábamos Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Y reflexionábamos el texto de la Anunciación. Este texto ya lo hemos reflexionado 2 veces. El 8 de diciembre, que celebrábamos a la Inmaculada Concepción de María, donde celebrábamos la pureza, a María sin mancha, porque debía de ser sin mancha, debía de ser pura, porque ella, como aquella que iba a recibir a Dios mismo en su vientre, ella que le iba a dar carne al unigénito, al Hijo de Dios, no podía ser de otra manera si no era pura. Entonces no creeríamos nosotros en Jesucristo. Tenía que ser sin mancha. María no es sin mancha por privilegio personal. María es sin mancha por privilegio del que iba a recibir en su seno. En virtud de que ella iba a llevar en su seno a Jesucristo mismo, por virtud de Jesucristo es que ella es preservada. Si no, hubiese sido una mujer pecadora igual que nosotros. Volvamos al texto de la Anunciación. El ángel Gabriel es enviado por Dios. No toma una iniciativa el ángel. El ángel es enviado. El ángel significa mensajero. Lleva un mensaje de Dios. Y María, y le dice el ángel: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios envía al ángel. Concebirás, le dice, por obra del Espíritu Santo. Y el que va a nacer de ti será llamado Hijo del Altísimo, será llamado Hijo de Dios. Eso es lo que le dice el ángel a María. Por eso, hermanos, no es falsa teología lo que voy a decir. Por eso me atrevo a decir que no existe ningún ser humano en el cual Dios se haya gloriado tanto como en la Santísima Virgen María. No hay persona en el mundo en la cual la Santísima Trinidad se haya fundido tanto como en la Virgen María. Lo que estoy diciendo es con una teología y una espiritualidad muy profunda. Y no lo digo porque tenga conocimientos vastos, no. Créanme que desearía tener mayor conocimiento de lo que estoy diciendo. Pero lo digo con convicción porque sé que estoy diciendo la verdad. Porque mi verdad no se sustenta en la fuerza de mis conceptos, de mis palabras. Se sustenta en la verdad revelada en este evangelio que hoy nosotros estamos reflexionando. Se lo repito, Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Otra página que los hermanos protestantes arrancan de sus Biblias. Lo digo arrancan en sentido figurado, porque nunca la leen, no se atreven a confrontar su vida de fe. Si lo que estuviera diciendo fuese mentira, entonces no creeríamos ni creerían en Jesucristo. Le dice el ángel: alégrate, el Señor está contigo. El está es de un presente eterno. Está contigo. María le dice algo muy hermoso al ángel que no me gusta pasar por alto. María defiende su integridad. ¿Cómo será posible esto? Pues yo no conozco varón. Me gusta recordar esta pregunta que le hace María al ángel, porque María no tiene una función pasiva en la historia del nacimiento del Redentor. María no es un pasivo.
no hace de pasivo a María. Cuando María cuestiona al ángel, el evangelista y Dios mismo actúan en el activo de la Virgen María. Es decir, toman en cuenta su palabra, no se pasan por encima de su integridad como persona. Por eso el ángel le dice que concebirá por obra del Espíritu Santo, porque María defiende su integridad. María dialoga al ángel, cuestiona el proyecto de Dios, defendiendo su integridad. Y al final, el Evangelio termina en boca de María diciendo: soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. No era María la que estaba ante la presencia del ángel, era el ángel el que estaba ante la presencia de la Santísima Virgen María. Qué hermoso es esto. Ojalá que ustedes y yo vayamos a seguir profundizando en este misterio. Hermanos, el día sábado, Lucas capítulo 1, versículo 39 al 45, que es la continuación de este Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38, donde se nos habla y se nos narra la visita de María a su prima Santa Isabel. El día sábado reflexionábamos este texto. Vamos a pasar al cuarto domingo de Adviento, que es hoy, porque este Evangelio se repite. Nos encontramos con la primera lectura de Miqueas, capítulo 5, versículo 1 al 5, donde se nos habla, o donde nos habla Miqueas, de una profecía enigmática. No se sabe quién es la que va a dar a luz. Por eso dice Miqueas: el Señor abandonará a Israel, mientras, número 1, no dé a luz la que va a dar a luz. No nos menciona quién será, ni cómo será, ni nada por el estilo. Miqueas habla de alguien, nada más. Y la segunda parte dice: el que ha de nacer será grande y llenará al mundo de paz. Es una profecía enigmática, donde se ha podido identificar a esta que va a dar a luz como la Santísima Virgen María, y este que es grande y ha llenado al mundo de paz es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hoy en la carta a los Hebreos se nos habla de un detalle nada más que quisiera resaltar, un detalle hermoso. Se nos habla que el Señor ya no quiere sacrificios ni holocaustos. El Señor viene a instaurar una nueva alianza en su Hijo Jesucristo. Viene a renovar todas las cosas. Y en eso nosotros debemos de tener nuestra mente, nuestro corazón y nuestros ojos puestos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Lucas capítulo 1, versículo 39 al 45. El Evangelio de la visitación de María a su prima Santa Isabel. Voy a ir palabras por palabras intentando reflexionar un poquito más con ustedes. El ángel le anuncia a María que su prima Isabel ya está en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María, dándose cuenta que Isabel era una anciana, se dispone a ir a servir a Isabel. Fíjense que esto a nosotros debe de confrontarnos. María, sabiendo que llevaba en su seno al Hijo de Dios, María no se sienta para que le sirvan. María se dispone a ir a servir. Todos aquellos que hemos recibido la palabra de Dios, debemos de tener la misma impronta de María: servir. Se dispone a ir a servir a su prima Isabel porque sabe que ella la está pasando más mal que ella, porque es una anciana.
Los gestos de María hablan muchísimo. Ella no dice nada. El Evangelio dice: María se encaminó presurosa. Iba con mucha premura. Eso significa disposición, disponibilidad. Iba a dar su tiempo a su prima. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Me llamó mucho la atención porque estaba reflexionando un poco y estaba haciendo algo de paralelismo con este entró de María a casa de Zacarías, como cuando Jesucristo iba a entrar en la casa de aquel centurión que le dijo: Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. María entra a la casa de Isabel y en cuanto dice Isabel, oyó el saludo, la criatura saltó en su seno. Aquí valdría la pena nosotros reflexionar un poco a quién llevamos nosotros cuando vamos de visita. María sale a visitar a su prima Isabel y en su seno lleva al Hijo de Dios, lleva a Cristo mismo. Por eso a María muy bien se le ha llamado Arca de la Alianza, porque en su vientre lleva al Hijo de Dios, lleva la nueva alianza, lleva ya no la ley que los israelitas cargaban en el Arca de la Alianza, sino que lleva a la gracia misma, a Dios mismo en su seno virginal. No lo digo yo, lo dicen los evangelios, hermanos. Ojalá que vayan ustedes a leer también la palabra de Dios. Hay que seguirles el consejo a nuestros hermanos protestantes. Ellos nos mandan a leer la Biblia. Claro, ese es buen consejo, gracias. Debemos de ir a leer la Biblia. Muchas gracias. Usted léala también. Hermanos, Isabel dice, quedó llena del Espíritu Santo y exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Solo aquel que está lleno del Espíritu Santo es capaz de darle el lugar que se merece la Virgen María. Fíjense que esto es muy hermoso, no lo digo yo, lo dice Lucas capítulo 1, versículo 39 al 45. Isabel quedó llena del Espíritu Santo cuando oyó el saludo de la Virgen María y exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Todo aquel que ofende a la Virgen María no está lleno del Espíritu Santo, está lleno de un espíritu demoníaco. Es Satanás mismo quien está actuando en esa persona. Porque aquel que queda lleno del Espíritu Santo reconoce el valor que tiene la Virgen María en la historia de la salvación. María no es un pasivo, es un activo en la historia de la salvación. Porque Dios no se sobrepasa por encima de la dignidad de la Virgen María y de su integridad. Le toma en cuenta. Le toma en cuenta. Por eso, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclama la grandeza de María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esta es la segunda parte del Dios te salve María que nosotros proclamamos cada vez que rezamos el rosario, hermanos. No nos la hemos inventado, no es parte de la tradición de la Iglesia, es revelación misma en los santos evangelios. ¿Quién soy yo?, le dice Isabel. Fíjense, esto es realmente maravilloso. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Nosotros no le damos ningún lugar a María, no me cansaré de decirlo. Debemos de sentirnos agradecidos que María ocupe un lugar en nuestra casa, que visite nuestra casa.
todo con modestia, sabiendo que María nos sana, nos salva, no hace milagros. Eso es catecismo de la Iglesia Católica y es lo que nosotros predicamos. Creemos en el poder intercesor de la Santísima Virgen María. Por eso, hermanos, le dice Isabel: dichosa tú que has creído, dichoso usted, dichoso yo, que creemos en este misterio insondable de amor, donde Dios se ha querido hacer uno de nosotros, donde Dios ha querido revestirse de nuestra piel, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Hermanos, ojalá que nuestra vida de fe pueda acrecentar más la confianza, no solamente en María, que es la madre del Redentor, del Salvador, de este niño que va a nacer, sino en la Santísima Virgen María y en nuestro Señor Jesucristo, y en Dios, que nos ha amado tanto, que ha querido manifestarse de una forma sencilla y misteriosa, humilde, pero que eleva lo más alto de nuestra condición humana a la divinidad. Quizás mis palabras merezcan mayor explicación, pero vamos a quedarnos ahí y ojalá, hermanos, que sigamos profundizando en nuestra vida de fe. Ojalá que vayamos a releer estos textos y que por una vez más nosotros nos cuestionemos si en nuestras visitas nosotros estamos llevando a Cristo o estamos llevando otras cosas que no son de Cristo. Ojalá, hermanos, que cuando usted y yo visitemos a alguien, le llevemos a Cristo y que cuando les saludemos, ellos queden llenos del Espíritu Santo. Porque si nosotros llevamos a Dios, entonces recibiremos de Dios bendiciones como la que recibió la Virgen María. Bendita tú. Isabel bendice a María porque María le lleva a Dios. Ojalá que cuando usted y yo visitemos a alguien que le llevamos a Dios, recibamos en recompensa la bendición de Dios. El Señor le bendiga y le guarde. Siga orando por nosotros. Comparta esta reflexión. Compártala. Que ojalá que le pueda servir a otras personas que necesitan seguir profundizando en su vida de fe. Les he dicho, no me interesan los likes, no me importan, no he creado este medio, esta página para eso, no quiero hacerme viral tampoco, pero si a alguien le puede servir, ayúdeme a evangelizar compartiendo esta reflexión. El Señor esté con ustedes y el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz tarde y que el niño Dios pueda nacer en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra sociedad. El Señor le bendiga.